Granjero millonario busca empleada, pero encuentra a una esposa que reta al dinero. En una vasta finca de trigo, donde el sol acariciaba los campos dorados y el viento susurraba entre las espigas, Tomás González se sentía más solo que nunca. Su hogar, un palacio de lujo construido con el sudor de su arduo trabajo, se había convertido en una cárcel sin paredes. La muerte de su amada esposa había dejado un hueco que ni su fortuna podía llenar. Los ecos de risas y charlas ahora eran un murmullo lejano, y cada rincón le recordaba su ausencia. Los dolores de su alma eran tan palpables como la dureza del suelo que cultivaba. Desesperado por cambiar su vida, tomó una decisión revocadora: contratar una empleada. Quizás, solo quizás, un poco de compañía podría revivir la alegría en esta casa, pensó. Y así escribió un anuncio en el periódico local que prometía un buen sueldo, comidas deliciosas y un hogar acogedor. Pero lo que no anticipaba era el torbellino que se desataría en su tranquila existencia. Fue entonces que llegó Valeria, con una sonrisa desafiante y ojos que brillaban con una determinación inusual. A diferencia de las otras empleadas que había tenido, ella no estaba interesada en lujos ni en títulos. El dinero no compra la felicidad, le dijo con una sinceridad que hizo eco en su corazón. Valeria llegó a la granja como un huracán, revolviendo sus ideas preconcebidas y cuestionando todo lo que Tomás creía. El olor a tierra húmeda y trigo recién cosechado se mezclaba con la tensión palpable entre ellos. En cada conversación, ella desnudaba sus vulnerabilidades, mientras él intentaba proteger su mundo de oro. Valeria veía la grandeza en la sencillez de una buena comida y en el amor compartido, mientras Tomás se debatía entre su riqueza y su soledad. Las diferencias entre ellos eran como dos ríos que, a pesar de su fuerza, no podían encontrar un cauce común. Mientras la atracción crecía entre ellos, un oscuro secreto familiar comenzó a fluir del pasado. Una supuesta herencia, oculta tras murallas de silencios, amenazaba no solo su fortuna sino también su nuevo vínculo. No puede ser todo oro lo que brilla, pensó Tomás, sintiendo un nudo en la garganta cada vez que Valeria sonreía. Algo en su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Las aves cantaban en los árboles, como si la naturaleza misma presagiara el enfrentamiento entre el amor y la avaricia. Y en medio de este torbellino espiritual, un rival de antaño apareció, desafiando no solo su éxito, sino también la paz que había comenzado a construir junto a Valeria. Las miradas de desconfianza y los murmullos en el pueblo comenzaban a infiltrarse en su vida, y Tomás se sentía acorralado. Mientras el día avanzaba, él se encontró en un cruce de caminos, un dilema en su pecho que ardía con preguntas que no sabía responder. ¿Podía dejar atrás su vida de lujos para encontrar algo más valioso? ¿O sería el miedo a perderlo todo más fuerte que el deseo de amar de nuevo? Con cada conversación, cada choque de valores, el corazón de Tomás se apretaba, y el eco de una advertencia inquietante resonaba en su mente. Y así, con un susurro del viento que parecía invitarlo a decidir, el capítulo de su vida estaba a punto de abrirse de par en par. De repente, Tomás supo que le quedaba una elección crucial: la felicidad o la avaricia, el amor o el miedo. Y mientras la luz del ocaso comenzaba a abarcar el horizonte, una pregunta asomó en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por amor? Y antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, una sensación inquietante se apoderó de Tomás. La brisa suave se tornó gélida, como si la naturaleza misma advirtiera de un peligro inminente. Valeria, viendo su expresión sombría, se acercó con la preocupación grabada en su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó ella, su voz llena de ansiedad. Tomás, sintiendo un nudo en la garganta, estaba a punto de abrir su corazón, pero antes de que pudiera responder, un estruendo ensordecedor resonó en la distancia. Era como si el cielo se hubiera fracturado y la tierra temblara bajo sus pies. Valeria se quedó paralizada, sus ojos llenos de terror. «¡Tomás!», gritó ella, apretando su brazo. Ambos se lanzaron hacia la ventana, y lo que vieron heló su sangre. Un grupo de hombres, armados y encapuchados, irrumpía de manera salvaje en la finca, levantando polvo y gritos. El caos se desató. Tomás sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras pensaba en proteger a Valeria, pero el miedo lo paralizaba.
Los hombres entraron por la puerta principal, rompiendo todo a su paso. Valeria retrocedió asustada, mientras Tomás se movía hacia la entrada, decidido a enfrentar lo que fuera que llegara a su hogar. Pero la sorpresa que le esperaba al cruzar el umbral lo dejó sin aliento. Tomás, una voz familiar resonó y al mirar su mundo se desmoronó. Era Ricardo, su hermano, el que había desaparecido años atrás tras una disputa familiar por la herencia. No lo veía desde hacía tanto tiempo que apenas podía reconocerlo. Su sonrisa, antes cálida, ahora era un reflejo de maldad. «Ricardo», exclamó Tomás, los recuerdos de su infancia emergieron como sombras. «He vuelto para reclamar lo que me pertenece», sentenció Ricardo, señalando la finca con desdén. «Y lo que tú has acumulado es solo una parte de lo que es nuestro». Los hombres detrás de él avanzaron, llenos de violenta energía, y Valeria se apretó más contra la pared, con los ojos desorbitados. La tensión era palpable, y el odio entre hermanos se desató en ese instante como un torrente. Tomás sintió que su mundo se desmoronaba. «Valeria, corre», gritó, pero el momento se volvió un caos total. Un tiro resonó, el eco aterrador de un disparo que cortó el aire. Tomás sintió que una puñalada le atravesaba el pecho al ver a Valeria caer al suelo, sorprendida, llena de horror. El tiempo se detuvo. Ella se llevó las manos al abdomen y la sangre brotó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, buscando a Tomás mientras él, atónito, sentía la fuerza de un rayo desgarrando su alma. Valeria susurró y se lanzó hacia ella, pero el frío de la escena lo ató a su lugar. Gritos, tumulto y el fuego de la traición lo rodeaban. El calor se desvanecía y toda la broma del destino se retorcía alrededor de su corazón. La imagen de Valeria, tendida sobre el suelo, abrazando su dolor, brilló como un faro en la oscuridad. Tomás se dio cuenta de que las elecciones ya no eran solo suyas. La codicia de Ricardo lo había llevado a un punto de no retorno, pero había algo más. Una verdad secreta, conocida solo por Valeria, y su risa había escondido un temor antiguo. Mientras las luces del día se desvanecían y las sombras danzaban alrededor de ellos, Tomás tuvo la súbita sensación de que se avecinaban revelaciones que escarbarían en sus almas. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de caer como un castillo de naipes. ¿Era realmente su hermano el que representaba una amenaza o había algo más que desconocía sobre Valeria? Mientras el viento aullaba, huesos crujían y el silencio se volvió ominoso, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué otros secretos guardaban las sombras de su pasado? Mientras Valeria caía al suelo, el tiempo parecía haberse detenido. El grito de Tomás resonaba en su mente, un eco de horror que invadía cada rincón de su ser. Había un instante de incredulidad, luego el caos se desató. La sala temblaba con el sonido de los hombres armados y los gritos ahogados de quienes intentaban escapar. «Ricardo, detente», gritó Tomás, sus manos temblando de ira y desesperación, pero su hermano solo sonrió satisfecho. Había vuelto y había traído el desastre consigo. Valeria se apoyó en el suelo, su ropa manchándose de rojo, una imagen que Tomás no podría borrar jamás. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras ella buscaba su mirada, su dolor era tan tangible que le destrozaba el alma. Pero allí, en medio del horror, sucedió algo inesperado. Un destello en la mirada de Valeria, un rayo de determinación que tomó por sorpresa a Tomás. «No», susurró ella, y por una fracción de segundo, algo en su rostro cambió. Aquel dolor parecía transformarse en un desafío. Sus manos temblorosas se elevaron hacia su vientre y en un giro insoportable reconoció lo que tantas veces había temido. Un secreto guardado durante demasiado tiempo. De repente, la atmósfera se volvió densa. Tomás sintió que el aire se le escapaba. Valeria estaba embarazada. Las palabras apenas podían formar un sonido en su garganta y sus pensamientos se agolpaban como tormenta. ¿Cómo era posible? Una ola de euforia y ansiedad lo golpeó simultáneamente. Era ese el motivo por el que había elegido trabajar en la granja, por qué había aceptado dejarlo todo para ayudarle. Valeria, entre lágrimas, comenzó a murmurar algo que Tomás no podía escuchar. Sus labios se movían con rapidez, pero sus palabras se ahogaban en el clamor que los rodeaba. Tomás se arrodilló junto a ella, olvidando el peligro, tomando su mano mientras su pecho se llenaba de un creciente temor. Ricardo, gritó sin apartar la vista de Valeria. «Eres un monstruo». Ricardo se burló disfrutando del sufrimiento ajeno. «Eres capaz de perderlo todo, hermano, por una ilusión». Retó, pero Tomás no escuchaba. Todo su ser se concentraba en Valeria, su futuro, el hijo que aún no conocía. «Valeria, mantente despierta», exclamó mientras sentía cómo su corazón se rompía. Los gritos de los hombres se volvieron distantes y el mundo exterior se desvaneció. Solo existía él y ella. Y entonces, lo inesperado. En medio de su agonía, Valeria forzó una sonrisa y con un gesto delicado sacó de su abrigo un pequeño objeto.
Era una pequeña caja adornada que hizo caer al suelo. El impacto resonó. Se abrió revelando un collar con un colgante en forma de un árbol, un símbolo antiguo de vida y conexión. Tomás. Esto es más que dinero, dijo Valeria, y su voz sonaba firme como un canto entre la tormenta. Es nuestra herencia, la que nunca llegaste a conocer. Aquel instante golpeó con la fuerza de un huracán. Valeria había llevado consigo un legado oculto. Tomás sintió que el mundo se desvanecía. Su mente giraba con posibilidades. ¿Qué más le había ocultado? ¿Era toda su relación un elaborado engaño? Las miradas se cruzaron, y mientras él absorbía la magnitud del descubrimiento, un grito indistinguible resonó desde el fondo de la finca. Valeria miró a Tomás, su rostro transformándose, su miedo y su fortaleza chocando en su interior. Tomás, gritó ella de nuevo, pero esta vez la urgencia era distinta. Las sombras se movieron, y el eco de la historia familiar que una vez pensaron entender ahora parecía querer aplastarlos. La herencia de Valeria no solo era un vínculo de amor, sino una pesada carga que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Tomás comprendió que enfrentaba más que el odio de su hermano. La línea entre el amor y la traición se volvió borrosa, y un nuevo misterio se abría ante ellos. ¿Quién era realmente Valeria y qué secretos terminarían por revelarse? El riesgo ya no era solo su vida, sino la de su futuro. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvar aquello que apenas comenzaba a florecer? Mientras la luz del día se desvanecía, una sombra acechaba en la distancia. La revelación sobre el embarazo de Valeria aún flotaba en el aire, una mezcla de miedo y esperanza. Tomás la miraba, la angustia en sus ojos se transformaba en un mar de confusión. ¿Cómo podía todo ser tan complicado? Pero antes de que pudiera procesar la enormidad de la situación, un ensordecedor estruendo retumbó en la finca. Alguien había hecho estallar la puerta trasera. Valeria y Tomás intercambiaron miradas. El ruido se acercaba, la tensión se hacía palpable. Como un relámpago que rasga el cielo, apareció un tercer hombre entre la multitud de intrusos. Alto, con una cicatriz que cortaba su mejilla. Era Javier, el antiguo socio de Tomás, quien había jurado venganza tras ser excluido de la finca años atrás. Su rostro, marcado por el resentimiento, desprendía una furia que llenaba el aire denso de incertidumbre. «Tomás», gritó Javier, su mirada ardía contra su antiguo amigo. «Hoy es el día en el que todo se derrumba. Todo lo que has construido caerá». Valeria, sintiendo la tensión en su pecho, apretó la mano de Tomás con fuerza, su voz apenas un susurro. «No le dejes acercarse». Pero sus palabras se ahogaban en el caos. Con movimientos rápidos como un depredador, Javier avanzó y el grupo de hombres armados se posicionó a su lado, un mar de amenaza y violencia. El corazón de Tomás latía desbocado. Ya no solo se trataba de su hermano Ricardo, ahora era Javier quien venía a reclamar lo que le pertenecía. En medio de la confusión, una de las mujeres del grupo comenzó a gritar, señalando hacia Valeria. «Es ella», gritó, su voz llena de pánico. «Ella tiene lo que queremos». Tomás sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. El colgante que Valeria había dejado caer seguía brillando sobre el suelo polvoriento. Eso era lo que buscaban, la herencia de Valeria. La revelación lo golpeó, todo había sido una trampa. Valeria había estado trabajando para ellos, para recuperar un legado que no solo pertenecía a su familia sino que estaba entrelazado con la fortuna de Tomás. «Valeria», gritó, su voz desgarrada por la traición, «¿por qué no me dijiste nada?» Ella lo miró, una tormenta de emociones en sus ojos, entre el miedo y la verdad que ahora se hacía evidente. «Tomás, no es lo que crees», exclamó, pero la desesperación en su tono resonaba en el aire como un eco. El silencio se instaló por un instante, seguido de una explosión de voces. El grupo comenzó a gritar y la atmósfera se volvió hostil. Los hombres alzaron sus armas y la intriga se precipitaba hacia el horror. Ricardo, sonriendo de forma cruel, se acercó más, la traición familiar estaba cobrando forma. «Tú siempre tan ingenuo, hermano», dijo con desprecio. «Ella nunca fue tu aliada». Con un movimiento brusco, Javier giró y se dirigió hacia Valeria, su rostro al borde de la locura. Tomás sintió cómo el terror se apoderaba de él, un nudo en su garganta, impotente de protegerla. Adiós a la esperanza. Al menos así parecía. Cuando un disparo resonó y el grito de Valeria llenó la habitación, el sonido feroz de la traición llegó como un vendaval. Pero no fue ella quien cayó al suelo. Fue Javier, un chorro de sangre brotó de su pecho, su cuerpo colapsando en una acusada caída. El caos se desató. Valeria miraba a Tomás con horror y al mismo tiempo comprensión. En la mira de quienes aún quedaban, un nuevo giro de los acontecimientos detonó algo inesperado. Una figura emergió entre la multitud. Era la madre de Tomás, cuya presencia asombrosamente calmada aturdió a todos. Con un aire de autoridad que provenía de un pasado oscuro, se acercó y sus ojos ardían con una historia por contar.
No están listos para conocer la verdad, dijo con una voz imponente. El tiempo pareció detenerse. El eco de la explosión alrededor de ellos se desvanecía mientras los ojos se volvían hacia ella. Una revelación aún mayor que la traición de Valeria se avecinaba. Las sombras de secretos familiares se levantaban y Tomás sintió una marejada de dudas y preguntas. Cuerpos caídos, gritos dispersos, más que el miedo, había un suspenso escalofriante. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Qué sabía realmente de Valeria, de su familia y de la traición que parecía desenredarse en su mente? Mientras ella comenzaba a hablar, Tomás comprendió que el verdadero juego apenas estaba por comenzar. El silencio que siguió a las palabras de su madre pesaba como una sombra. Los hombres que habían invadido la finca se miraban entre sí, confundidos por la repentina aparición de una figura que parecía conocer mucho más de lo que habían previsto. Tomás sintió cómo el aire se volvía espeso, como si el viento mismo se hubiera detenido para escuchar lo que vendría. ¿Qué quieres decir con que no están listos?, preguntó, su voz temblando de ansiedad. Su madre dio un paso al frente, su mirada fija en Tomás, pero también en Valeria, cuya respiración se volvía cada vez más entrecortada. Hay secretos que han estado mucho tiempo ocultos, comenzó ella, pausando para medir las reacciones de todos en la habitación. Cada palabra parecía pesar una tonelada, cada frase una revelación por descubrir. Valeria intentó levantarse, el dolor visible dibujándose en su rostro. «Mamá, ¿qué es lo que no hemos sabido?», gritó Tomás, sintiendo cómo la rabia, la confusión y la desesperación se entrelazaban en su pecho. La madre de Tomás tomó aire y lo que dijo a continuación fue como una bomba que estalló en el centro de su mundo. «Tu padre no murió en un accidente, fue asesinado. Y Valeria, su familia está detrás de todo esto». El eco de sus palabras se perdió entre los murmullos del grupo. Tomás, paralizado, sintió que el suelo temblaba. Valeria lo miró, sus ojos llenos de horror y asombro. «¿Qué?», susurró ella, olvidando a los hombres, olvidando el peligro que les rodeaba. «Es verdad, mi amor. Su familia estaba involucrada en ese oscuro negocio que destruyó a nuestra familia. Su madre se detuvo, buscando las palabras. «No quería que tú cargases con este peso. Lo oculté para mantenerte a salvo». Un revuelo de murmullos brotó entre los hombres y los rostros de Ricardo y Javier mostraban incredulidad. «No puede ser, ella es una traidora», gritó Ricardo, la ira destilando en sus palabras. «Cállate», respondió su madre con un grito que resonó, haciendo que todos se callaran. Su mirada endurecida se posó en ellos. «Todo lo que han hecho, cada paso ha sido por lo que tu padre nos hizo. No eran los únicos que perdieron». El aire se volvió espeso de tensión. Mientras la verdad se desplegaba, como un manto oscuro, el desenlace de un conflicto que había estado latente durante años comenzó a cobrar forma. Tomás sintió que su cabeza daba vueltas, cada pieza encajaba a la fuerza y eso lo asustaba más que la invención de su hermano. De repente, una explosión de luz interrumpió la escena. Un rayo atravesó el cielo, iluminando la noche, y el sonido del trueno retumbó, un contraste contra la revelación que tuvo lugar en la granja. «Rápido», gritó Valeria, luchando entre el dolor y la adrenalina. «No podemos quedarnos aquí, vienen otros». Pero en ese preciso instante, un grito desgarrador surcó el aire. Una figura se alzó entre el tumulto. Era un hombre alto, encapuchado, con un arma en mano, que aparecía casi de la nada. Disparó hacia el techo, y los hombres se dispersaron de repente en caos total. «Nadie se mueve», gritó con fuerza. «Estoy buscando algo que pertenece a mi familia». Los ojos de Tomás se abrieron al ver aquella figura, su corazón se detuvo. El rostro de aquel extraño era casi un calco de su propio padre. Aquello era un giro demasiado impactante. Sin tiempo para pensar, sintió que el mundo se desmoronaba y la verdad pesaba sobre ellos como un mar de dudas. ¿Era este alguien que venía a reclamar lo que era de ellos o una nueva amenaza que destrozaría lo poco que quedaba de su vida? Mientras las sombras se extendían, Tomás se dio cuenta de que su vida había entrado en una vorágine de traiciones familiares, y aún había más por descubrir. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Qué más secretos se escondían tras cada rincón de la granja? La tensión se palpaba en el aire como un mal presagio. Tomás, con el corazón agitado, miraba a la figura encapuchada que amenazaba con reescribir no solo su destino, sino el de Valeria. La revelación de su madre seguía resonando en su cabeza. Un nuevo enemigo o quizás un aliado inesperado. «Soy el hijo de Miguel González», gritó el encapuchado, su voz retumbando en la oscuridad. «Vengo a tomar lo que es mío». El eco de sus palabras llenó la habitación y por un instante el tiempo se detuvo. Valeria, aún en el suelo, sujetó la mano de Tomás con fuerza, sus ojos reflejando un tormento que superaba cualquier miedo que hubieran enfrentado. «¿Hijo de Miguel?», preguntó Ricardo incrédulo, su tono lleno de desprecio. «¿Eso significa qué?».
pero antes de que pudiera terminar la frase, el encapuchado, con un giro rápido, se retiró la capucha, revelando un rostro que dejó a todos boquiabiertos. Era un joven que se parecía a Tomás, pero con una fiereza en los ojos que mostraba un mundo completamente diferente. «No», exclamó Tomás, su corazón se detuvo, «no puede ser». «Soy Adrián, hermano, el hermano que perdiste», respondió con una intensidad que hizo que todos lo miraran con asombro. Las miradas se cruzaron mientras la incredulidad se transformaba en revelaciones dolorosas. La madre de Tomás, sus ojos vidriosos, dio un paso atrás. Valeria dejó escapar un susurro. «Adrián, ¿eso significa que tú eres el que estaba detrás de todo esto?» Tomás se sintió tambalear. El hermano que jamás había conocido, el que había estado desaparecido durante años tras la separación familiar, y que aparentemente ahora venía a reclamar un lugar en el caos que arrasaba su vida. «Ricardo, siempre has estado coludido con el pasado oscuro de nuestra familia», dijo Adrián, desafiando a su hermano mayor, «pero tú no entiendes. Esta finca, esta tierra son solo el principio». Valeria, aún sosteniendo la mano de Tomás, miró al nuevo hermano, preguntándose qué más escondía en su interior. La revelación de que había otro hijo de Miguel era casi paralizante. «¿Qué significado tendría eso? Basta de secretos», gritó Ricardo furioso. «Si hay otro hermano, yo quiero saber tu parte». La tensión entre ellos era como un arco tenso, dispuesta a romperse en cualquier momento. Sonidos de gritos y disparos seguían resonando afuera, pero dentro de la casa el mundo parecía haberse detenido en un frágil equilibrio. «Yo solo quiero lo que es justo», dijo Adrián, acercándose un paso. «Y eso incluye a Valeria. Ella pertenece a este legado tanto como tú». La conexión entre Adrián y Valeria parecía ser más fuerte que imaginaba. Un giro inesperado que hizo que Tomás sintiera que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No puedes hacer esto», exclamó sintiéndose impotente. La confusión y el dolor aumentaban en su pecho. «Ella es mía». Pero la tensión se rompió cuando, de repente, un grito desgarrador emergió desde el exterior. La madre de Tomás se giró, su rostro pálido como un papel. «No, no, esto no puede estar sucediendo. Debemos salir de aquí». De repente, una serie de explosiones resonaron fuera, luces y sombras llenaban el espacio, dejando una atmósfera de caos total. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas ahora se había convertido en una lucha desesperada por sobrevivir. La revelación de Adrián, inminentemente oscura, retumbaba como un eco sordo en la mente de todos. Mientras los gritos se convertían en un coro aterrador, Tomás sintió que todo estaba a punto de desmoronarse. Los secretos no solo se expandían, sino que amenazaban con consumirlo todo. ¿Quién era realmente Adrián? ¿Era un hermano perdido o un nuevo enemigo? El destino pendía en un hilo, y el futuro de Valeria, de su madre, de la finca misma dependía de decisiones rápidas en medio del caos. La última imagen de su hermano marchándose junto a Valeria, envuelta en sombras, quedó grabada en su mente. Cuando se dio la vuelta, Tomás se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. El silencio tras los gritos llenó la habitación, las luces parpadeaban, el caos exterior se intensificaba. Todo se oscurecía y Tomás comprendió, su vida nunca volvería a ser la misma. Y en su corazón, una pregunta quedó flotando, ¿podría encontrar una salida antes de que todo se destruyera? El silencio que siguió a las palabras de su madre pesaba como una sombra. La presencia de Adrián se volvió evidente y a la vez abrumadora. Tomás miraba su rostro, notando cómo se parecía a él y al mismo tiempo reflejaba un mundo distinto. Pero antes de que pudieran procesar todo, un grito desgarrador resonó en el exterior, un sonido que heló la sangre en las venas. «No, no», gritó Valeria, pálida como un fantasma. «Tomás, tenemos que salir de aquí». El caos exterior se intensificaba. Las explosiones, las voces acaloradas, los gritos de pánico eran una sinfonía de terror. Algo horrible estaba sucediendo en la finca. Tomás cerró los ojos por un instante, tratando de concentrarse. Necesitaba pensar con claridad, pero el miedo lo envolvía. «No podemos quedarnos», dijo su madre, su rostro demacrado. «Adrián, sal de aquí, esto no te concierne», pero él se quedó firme con una mirada desafiante. «¿Y si te digo que sí me concierne?», respondió Adrián, su voz tensa. Había algo en su tono que enfureció a Ricardo. «Eres un traidor», exclamó Ricardo, perdiendo el control. «Por tu culpa nuestra familia está desgarrada». Pero antes de que pudieran continuar, un disparo resonó, cortando el aire. El grupo en la entrada se volvió inerte. La figura encapuchada que había entrado antes se estrelló contra el suelo, pero no era él quien había caído. Era uno de los hombres que había entrado a la fuerza. Un silencio aterrador se apoderó de todos. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, un nuevo ruido emergió del exterior. Esta vez era un rugido de motores, un grupo de vehículos que se acercaba a gran velocidad. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía.
La situación se convertía en un verdadero campo de batalla. «Nos están atacando», gritó Valeria, su voz vibrante. Era un grito tan desgarrador que Tomás no pudo ignorarlo. En un instante, la puerta principal estalló en 1000 pedazos, y un grupo de hombres armados entró uniformados, con insignias que Tomás no reconocía, pero que le parecían familiares. Eran hombres de negocios que había visto en reuniones, pero la suma de esa amenaza era aterradora. «Olía a traición, no se muevan», gritó uno de ellos con un tono de autoridad que envió un escalofrío por la sala. La mamá de Tomás miró a su hijo, sus ojos llenos de miedo. «No, no puede ser», murmuró. ¿Qué significaba eso?, pensó. La conexión que existía entre su madre y esos hombres parecía sugestiva, como si el pasado se abriera de nuevo. «Señorita Valeria», dijo un hombre al frente, mirando a Valeria intensamente. Tomás se sintió helado por dentro. «Traemos un mensaje de su padre». La declaración golpeó a todos como un rayo. «¿Qué?», exclamó Valeria, sus ojos desorbitados. «Mi padre está muerto». «No está tan muerto como creías, niña. Viene a reclamar lo que es suyo». La tensión en la habitación creció, tanto que podía cortarse con un cuchillo. Tomás miró a Valeria y vio cómo su mundo se tambaleaba. Todo su amor, su compromiso, ese futuro que algún día imaginaron juntos. ¿Podría ser falso? «No lo creo», gritó Adrián aturdido. «Esto es un engaño». De repente, el murmullo del nuevo grupo se transformó en gritos de confusión y preocupación. «Si no les importa, sería mejor que todos se calmaran», dijo uno de los hombres, cruzándose de brazos. «No estamos aquí para peleas, solo para recordarles que sus actos tienen consecuencias». Tomás miró a su madre, luego a Valeria. Su mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas en medio de la tormenta. Estaba claro que la herencia de Valeria no era lo que parecía. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Tomás, sintiendo que el nudo en su garganta crecía. «Alguien que exigirá su parte de la familia González», dijo el hombre señalando a Valeria, «y vendrá con su padre». La revelación fue un golpe a su pecho. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo había pasado mientras ellos creían que la vida era justa? Todo lo que había pensado que sabía sobre Valeria y su relación se desmoronaba en un instante. Sin tiempo para pensar, el silencio se quebró de nuevo. Un grito feroz cortó el aire y antes de que Tomás pudiera reaccionar, la mirada de Valeria se apagó. «No», gritó. «No, por favor». Fue un instante, un simple instante, un giro de horror. Un disparo resonó y el impacto se extendió por la sala como un eco. Todo se volvió borroso y el tiempo pareció detenerse una vez más. Valeria cayó al suelo, un charco de rojo expandiéndose a su alrededor. El mundo se desmoronaba, ¿era esto el final? Tomás sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos mientras su mente se tambaleaba. Lo inesperado, lo irreal, ¿qué estaba sucediendo? Y en ese momento de caos, una verdad que jamás habría imaginado se desvelaba ante él, transformándolo todo. No era solo un juego de poder y traiciones. Era una batalla por el alma de la familia. La historia no estaba escrita. La lucha apenas comenzaba. La sala estalló en caos. El disparo resonó y el grito de Valeria llenó el aire, un sonido de dolor y desesperación que cortó el corazón de Tomás. Ella cayó de rodillas, un charco de sangre expandiéndose rápidamente a su alrededor, mientras él se lanzó hacia ella, la angustia reflejada en su rostro. «Valeria», gritó, su voz temblando. «Por favor, no». La madre de Tomás quedó paralizada, sus ojos abiertos de par en par. En lo profundo de su ser, un instinto protector se encendió. Adrián, Javier y Ricardo miraron con horror mientras la situación se tornaba en un desenfreno impredecible. Los hombres armados que habían irrumpido se volvían nerviosos, sobrepasados por lo inesperado. Valeria trató de hablar, sus labios temblaban, pero solo un goteo de sangre escapó de su boca. Tomás tomó su mano, sintiendo cómo la fuerza vital se desvanecía. «Mantente despierta», exclamó impotente. Las lágrimas se precipitaban por sus mejillas mientras miraba los ojos de Valeria, una mezcla de dolor y amor. «Te amo», susurró ella, su voz más débil que un hilo. Tomás sintió como si un ladrillo le cayera sobre el pecho. Miedo, angustia y una desesperación que le cortaba la respiración envolvieron su ser. Pero en medio de esa tormenta, algo sorprendente ocurrió. Un hombre más alto apareció, con una mirada decidida y un peso de autoridad en su andar. Era un hombre mayor, de cabello canoso, con una cicatriz que cruzaba su rostro. Tomás reconoció esa figura, era el ex socio de su padre, un hombre que había desaparecido tras la muerte de Miguel. «Alto», gritó el hombre levantando una mano interrumpiendo el caos. «Todos detengan esto». Las miradas se volvieron hacia él. En medio de la confusión, Valeria, aún desplomada, levantó la cabeza. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas audible. «Soy Fernando y he venido a decirles la verdad», dijo, su voz resonando con una seguridad inquietante. La incertidumbre llenó la sala. ¿La verdad sobre qué?
Gritó Ricardo, su tono lleno de incredulidad. Fernando pisó fuerte, avanzando hacia Tomás y Valeria, su mirada fija en la joven tendida en el suelo. ¿Sobre quién eres tú, Valeria? Tu padre no está muerto, él está muy vivo. El impacto de sus palabras fue como un rayo. Tomás sintió que se le helaba la sangre. Valeria, con los ojos abiertos de par en par, pareció revivir un momento. Que susurró visiblemente confundida. Eso no puede ser, tu padre ha estado oculto y ha utilizado a tu familia como parte de su juego, un juego que tú no conocías, continuó Fernando, su mirada grave. Y todo esto, cada uno de estos hombres aquí, han sido piezas de un ajedrez que él ha movido desde las sombras. Las chispas de incredulidad estallaron en la habitación. Nadie podía procesar lo que acababan de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, interrumpió Tomás, su corazón latiendo con fuerza. Fernando se giró hacia él, determinación en su mirada. Tu madre ha estado protegiendo secretos y Valeria. Valeria es la clave para entenderlo todo. El silencio se volvió espeso. Tomás sintió un nudo en la garganta. Las relaciones que parecía haber construido se resquebrajaban ante sus ojos. Eres la heredera de una fortuna que no conocías. Tu padre ha manipulado todo a su alrededor para lanzarte de nuevo en la oscuridad. El eco de las palabras de Fernando resonó como un trueno y todos miraban a Valeria, como si esperaran que ella revelara más. Su rostro pálido y acuoso parecía haberlo comprendido todo en un instante. ¿Por qué no me dijiste nada?, la confrontó, sintiendo la traición rasgarle el corazón. No sabía. Exclamó Valeria, su voz quebrantada. No sabía nada de esto, pero dentro de su dolor había algo más, un destello de pruebas en sus ojos. Esa súbita fuerza capturó a todos. Valeria no solo era una víctima, sino una cómplice de un secreto mucho más oscuro. Fernando sonrió, y fue ese gesto el que encendió la chispa del cambio. Esta es una batalla más grande de lo que imaginan. No solo luchan por su vida, sino por el destino de una familia que ha sido traicionada en su totalidad. Un sonido estrepitoso resonó desde el exterior y de repente otro disparo sonó. Alguien había entrado corriendo, un nuevo personaje que podría cambiar el rumbo de la historia una vez más. La puerta se estrelló contra la pared y un hombre apresurado entró, su rostro cubierto de sudor y pánico. «Tienen que irse ahora», gritó, los ojos desorbitados. Un segundo después, una explosión tembló los cimientos de la finca y todo se hizo añicos. Tomás sintió que el suelo cedía bajo sus pies mientras el caos se desataba a su alrededor. La verdad que creían conocer estaba a punto de desmoronarse, revelando un misterio aún más profundo. Y en medio de toda esta tormenta, Tomás comprendió que había muchas más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Qué involucramiento tenía su padre en todo? Mientras el mundo se oscurecía, el hilo de la verdad se rompía, dejándolos a todos al borde de un abismo desconocido. Las explosiones resonaban en el aire, sacudiendo la finca y haciendo vibrar las paredes. Tomás se aferró a Valeria, su corazón latiendo con fuerza, mientras el caos estallaba a su alrededor. La verdad revelada por Fernando lo había dejado sin aliento. Valeria era la hija de un hombre que había estado más allá de la sombra del pasado familiar, pero su mente no podía enfocarse. El grito desgarrador de Valeria lo traía de vuelta a la aterradora realidad que arrasaba con su mundo. Valeria, suplicó, sintiendo la desesperación brotar como un río desbordado. La sangre empapaba su blusa, un rojo oscuro que parecía estar absorbiendo toda la luz a su alrededor. Las imágenes de su futuro juntos comenzaron a desvanecerse. «No», su madre gritó, la voz cargada de horror mientras buscaba refugio en medio del estruendo. No había tiempo. El caos había declarado la guerra. Adrián, todavía en estado de shock, miraba a su alrededor. «¿Qué hacemos?», preguntó inseguro, su voz un hilo en un mar de violencia. Y entonces, antes de que alguien pudiera responder, un grito penetrante resonó en el aire, un eco que hizo que todos se detuvieran. Un segundo más y se dio cuenta de que no era el grito de uno de ellos. Era un sonido extraño, como el de un motor rugiendo con fuerza descontrolada. La puerta se desplomó de golpe, y en el umbral apareció una figura imponente, un hombre de pie con una mirada decidida y una emoción palpable. A medida que sus ojos se ajustaban a la luz tenue, Tomás sintió cómo el aliento se le cortaba. Era Miguel, su padre. El tiempo se detuvo y los murmullos se apagaron de inmediato. «Padre», exclamó Tomás, la incredulidad consumiendo su voz. «Pero te creíamos muerto». Sin embargo, Miguel sonaba frío y calculador, como un eco de antiguas batallas. «No estoy aquí para abrazos», dijo, su voz firme como el acero. «Estoy aquí para recuperar lo que es mío». Valeria, aún en el suelo, parecía confusa. La luz parpadeante del entorno iluminó su rostro y en sus ojos había una mezcla de miedo y asombro. Tú eres su padre», preguntó insegura, luchando por procesar lo que ocurriera. «Así es», respondió Miguel, mientras se giraba hacia el grupo de hombres armados que lo acompañaban.
Y ustedes han estado jugando con fuego. Tomás sintió una mezcla de rabia y traición. Pensaba que había estado lidiando con secretos oscuros de su familia, pero lo que acababa de entrar en su vida transformaba todo en un juego de sombras mucho más complicado. «No puedes hacer esto», gritó Ricardo, el odio brotando de sus labios. «No tenemos nada que ver contigo», pero Miguel los ignoró. Se acercó a Valeria, observándola intensamente como si ella fuera un objeto a reclamar. Su mirada se volvió calculadora. «Tú, Valeria, eres justo lo que necesitaba para restaurar el legado de nuestra familia». Y en un giro que nadie pudo haber anticipado, levantó la mano, señalando en dirección a un grupo de hombres que los rodeaban. Ellos abrieron sus chaquetas, dejando al descubierto armas y documentos. De pronto, un susurro de horror recorrió a cada uno de ellos. Las revelaciones aterradoras llenaron la sala. Miguel había estado manipulando cada movimiento, cada traición que habían enfrentado. Los hombres que ahora estaban de pie detrás de él eran parte del juego de poder que había estado orquestando en las sombras. Todos, hasta Valeria, eran piezas en su tablero. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Valeria, su voz un eco de confusión y resignación. «Quiero que lo entiendas», dijo Miguel. «Tu padre ha regresado para recuperar lo que le pertenece. Y tú, mi querida, eres la llave». Mientras todos se tambaleaban por la revelación, una nueva explosión sacudió los cimientos de la finca. Las luces parpadeaban en medio del humo. El caos se apoderaba de ellos, todo estaba colisionando y el futuro se tornaba cada vez más incierto. Tomás, escuchando el sonido de su propio corazón, no sabía si el miedo lo llevaría a abrazar a Valeria o a enfrentarse a su padre. ¿Cuál era la verdad? ¿Podía fiarse de alguien en este juego de traiciones? De repente, el ambiente cambió. La situación se tornó amenazadora y de la sombra emergió un nuevo personaje que podría cambiarlo todo. Era un hombre que Tomás jamás había visto, pero su mirada y su porte eran inconfundibles. «Un hermano más». «Yo también estoy aquí», dijo el extraño, la voz resonando con un aire de desafío. La revelación fue como un rayo. Tomás sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Cuántos más hay?», susurró, una ola de conmoción arremetiendo contra su ser. Mientras el caos se intensificaba y la confusión se tornaba aún más profunda, la lucha por salvar su familia y sus secretos apenas comenzaba, el aire estaba tenso, cargado con la adrenalina de la confrontación. Tomás miró a su padre, Miguel, y sintió un frío recorriendo su cuerpo. La revelación de que Valeria era parte de un legado que ni ella ni él podían comprender lo dejó atónito. Mientras el caos se intensificaba, no sabía si su próximo paso debía ser acercarse a su padre o proteger a Valeria, herida y tambaleándose en el suelo. «Detente», gritó dirigiéndose a Miguel, quien avanzó con paso firme. «Las cosas no tienen que ser así». «No», respondió Miguel sin amedrentarse. «Este es el momento que he esperado. La familia debe recuperarse, y Valeria es parte de eso». Valeria, con lágrimas en los ojos, se esforzó por levantarse. El dolor la atravesaba, pero en su mirada había una chispa de determinación. «No soy un objeto para ser reclamado», dijo con voz temblorosa, pero firme. «No voy a ser parte de este juego familiar». El corazón de Tomás se apretó. Esa valentía era lo que siempre había amado de ella. De repente, un ruido ensordecedor resonó de nuevo, esta vez más fuerte, como el rugido de un motor de guerra. La atención se volvió hacia la puerta, donde más figuras armadas comenzaban a entrar. La finca se estaba convirtiendo en un campo de batalla, pero esta vez el peligro no provenía solo de dentro. «Tomás», gritó su madre, atrayendo su atención. «Debemos salir de aquí, ahora». La urgencia en su voz era innegable. Tomás sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre Valeria, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Podían realmente escapar de esta? Sin otra opción, y en un impulso desesperado extendió su mano hacia Valeria. «Ven», le dijo, tomando su brazo con firmeza. «Debemos irnos». Valeria asintió con determinación, aunque cada movimiento le costaba. Mientras se levantaba, un nuevo aliado apareció, Adrián, el hermano perdido. Su rostro mostraba una mezcla de enojo, pero también un destello de lealtad. «No pienso dejar que se interpongan más entre nosotros. Es hora de que le reclamemos a nuestro padre lo que realmente somos y hacerle frente a su manipulación». Miguel frunció el ceño, desafiando la valentía de sus hijos. Pero antes de que pudiera responder, un hombre de pie detrás de él hizo un movimiento y disparó al aire, haciendo que todos se callaran. «¿Quieren salir vivos de aquí?», preguntó este nuevo jugador en el conflicto. «Tendrán que escucharnos». La habitación se llenó de murmullos y miradas de incredulidad. Era evidente que todo el mundo tenía un papel en esta historia, más grande de lo que habían imaginado. Tomás giró la cabeza hacia Valeria, aún sosteniéndola con fuerza. Su mirada, mezcla de amor y respeto, reflejaba la determinación de luchar por un futuro juntos.
pero antes de que pudieran trazar un plan, el sonido de un nuevo estruendo sacudió el edificio de nuevo. ¿Qué estamos esperando?, gritó Valeria, impulsándose. Salgamos de aquí. Y así, empujados por la urgencia del momento y el deseo de liberarse de las garras familiares opresivas, Tomás, Valeria, Adrián y sus aliados comenzaron a avanzar hacia la puerta, cada uno con la determinación de acabar con el ciclo de traiciones familiares. Mientras salían, una explosión detrás de ellos hizo temblar el suelo. La finca, su hogar, era ahora un campo de batalla. Pero parecía que la fusión de sus fuerzas podía cambiar el rumbo de la historia. Diferentes caminos, diferentes historias, pero ahora todos unidos. Y en ese momento, mientras la luz del día se filtraba entre el humo y el caos, Tomás comprendió que luchaban no solo por su propia supervivencia, sino por el derecho a conocer la verdad. El futuro era incierto, lleno de preguntas sin respuesta, pero cada paso que daban era un acercamiento a descubrir la historia verdadera de su familia y volver a tejer su destino. Pero espera. Antes de que se acabe todo, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Y no olvides pulsar el botón me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo, tu apoyo es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, quiero conocer cada pensamiento tuyo. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.